Compañeras y compañeros, quiero en primer lugar agradecerle al grupo, todos sus integrantes, sus colaboradores, la atención que han tenido de invitarme a esta plenaria inicial del próximo periodo ordinario de sesiones. Quiero agradecer especialmente a Nacho los conceptos que ha vertido en este momento. Hemos trabajado, bueno, yo trabajé en el grupo anterior, la legislatura anterior, que no podría decir el grupo anterior, pero sí la legislatura anterior, pues muy cercanamente con Nacho, con todos los compañeros que estuvieron entonces. Y hemos hecho una amistad más allá de la coincidencia política, de la afiliación de partido y del respaldo a la cuarta transformación que está viviendo nuestro país. Ustedes me han invitado a hablar de la reforma electoral que yo presenté por decisión del presidente junto con Horacio Duarte, el día que el presidente envió a la Cámara de Diputados el proyecto. Es un proyecto de parteaguas, no es un proyecto de ajuste, mucho menos un proyecto de ajuste de cuentas, muchísimo menos todavía para ajustar cuentas con personas que ya ni siquiera van a tener que ver con el proceso electoral federal próximo. Eso no, todo eso que se ha dicho no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Segundo lugar, la condición que se está poniendo a este proyecto, que es un consenso, una especie de unanimidad de todos los partidos, no es cierto que siempre se haya hecho así. Desde la primera reforma, en el año 77, el PAN estuvo en contra, el PMT de Berto ni siquiera solicitó registro, consideró esa ley como fascista. Otros partidos estaban en contra. El Partido Comunista le hizo una crítica muy a fondo al proyecto. La primera reforma que dicen que inició la transición a la democracia era una reforma diseñada por Rey Ceroles. No fue producto de un consenso. Para que fuera producto de un consenso con la oposición, pues, tenía que eliminarse el control del gobierno sobre el proceso electoral, cosa que no se hizo. Entonces, ahora, las siguientes reformas, incluyendo la de 90, tampoco fue unánime. Nunca hubo, o más, lo voy a decir de otra forma, nunca hicieron ellos lo que nos exigen hacer hoy a nosotros. O sea, no tienen autoridad para hacerlo. Y están inventando que las cosas así fueron. Y sobre todo, lo digo por el consejero presidente del INE que vino aquí muy recientemente, que habló de la sucesión de reformas como si fuera un esfuerzo que él presenta incluso como, y se ubica como parte del mismo. Nunca estuvo en ninguna reforma, nunca. No participó en discusiones, negociaciones, planteamientos de ninguna reforma anterior. Entonces, estoy mencionando esto porque esta reforma, como otros proyectos que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, los llenan de una serie de exigencias y de
características que no tienen, que no es cierto, que las cosas sean así. Veamos, hagamos un comparativo. Yo hubiera querido que las oposiciones hicieran un comparativo de lo que hoy tenemos como régimen electoral y lo que propone la Cuarta T. Hubiera sido muy bueno. Nosotros lo vamos a difundir, porque me refiero al gobierno, y seguramente pues, va a ser tomado en cuenta por las cámaras del Congreso en su momento. ¿Qué? Nosotros tenemos un sistema, vamos a hablar, primer tema de representación, segundo tema, vamos a hablar un poco acerca de la forma de integrar y de funcionar de las autoridades electorales y finalmente los temas de financiamiento de los partidos, pero también de financiamiento del aparato electoral, que representa incluso un monto mucho mayor respecto del financiamiento de los partidos. Ahora, nosotros tenemos un sistema mixto con dominante mayoritario, mal copiado del sistema alemán, donde una mitad de diputados aproximadamente son de mayoría relativa distrital y la otra de representación proporcional en elecciones separadas, en la que un elector puede votar por un partido en una elección y por otro partido en la otra elección. Ese es el sistema alemán. Entonces, para completar y ajustar una representación proporcional, se hacen ajustes y el Parlamento puede tener más o menos diputados. Ahora, el sistema mixto mexicano fue pensado completamente de otra forma. Se hicieron 300 distritos de mayoría, es decir, se aumentó el número de 170 y tantos o algo así, distritos de mayoría a 300. Los distritos se compactaron un poco, ¿no? Naturalmente, que eso era lo que buscaba el PRI. Y se hizo una lista de 100 de representación proporcional, dividido en 3 circunscripciones. Esos 100 podrían llegar a ser 50, si acaso el partido mayoritario no tenía un mínimo de bancas de mayoría. Entonces la parte proporcional se achicaba, se acortaba. La siguiente reforma, este sistema, manteniéndose en sus partes esenciales, hizo de los 100 plurinominales 200 en 5 circunscripciones, con el objeto principal de que el PRI también tuviera diputados plurinominales, o sea, el partido mayoritario. Ese era uno de los principales propósitos. La integración de la Cámara no se afectó mayormente, pero sí la promoción de más cuadros políticos, principalmente del PRI, hacia el Congreso, por el conducto de las listas. Desde el punto de vista formal, la oposición necesitaba la lista, o las listas plurinominales, porque no ganaba los distritos. Pero cuando las listas plurinominales también se reparten en el partido que gana el mayor número, o casi todos los distritos, pues el sistema ya cambió por completo, ¿no? Ese es el que hoy tenemos. Ahora, del lado de los 300 distritos, ¿qué problema tenemos? Desde el punto de vista de la representación, olvídense en este momento
qué le conviene más a este partido, qué le conviene más al otro, cómo está posicionado, dónde tiene más votos. Vamos a verlo en abstracto como sistema de representación popular. Conceptos que se pueden aplicar en cualquier parte del mundo. Luego veremos las peculiaridades de México para agregarlas al diseño de un sistema nuevo de representación. Lo que hoy tenemos es que los 300 diputados de mayoría, que son la mayoría de la Cámara también, son elegidos por el 40 y algo % de los electores, en suma total en el país. El 50 y algo % de los electores son votados por partidos que no tienen diputado uninominal en el distrito donde se nombró uno. Tenemos un problema de representación que es consustancial al sistema. Es este sistema de 300 distritos el sistema anglosajón que conocemos muy bien, porque es el que nuestros vecinos tienen, ¿no? En donde están peleando ahorita por la dimensión de los distritos, porque se dedican a hacerse maniobras, y como hubo pandemia no se hizo el censo, y entonces todos son puros cálculos y andan agarrados pues, de la mano para poderse poner de acuerdo en la dimensión de muchos distritos. ¿Cuál es el punto? Que eso es propio de un sistema bipartidista. Un sistema en el cual más o menos hay dos partidos iguales, uno a veces es más que el otro, y se van peloteando la mayoría del Congreso, y no permite la participación de otras fuerzas. Los senadores, bueno, esto también ocurre en el Senado, nomás que ahí es igualitario, como originalmente fue en México, y básicamente sigue siendo. Hoy tenemos a uno de los senadores, a uno de los líderes más importantes de las nuevas fuerzas emergentes de la izquierda estadounidense. Yo diría que es el líder de la izquierda de los Estados Unidos. Es uno que está en el Senado y que es senador independiente en Vermont durante muchos años. Porque el sistema no da para más. Está diseñado no para un desarrollo del pluralismo, de que se exprese en las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. No, siempre estuvo diseñado en la manera en que los ingleses lo hicieron, en el que los condes ponían al diputado. El condado era un distrito, todos los condados eran distintos, los obreros no tenían derecho a votar, había que estar en el censo de propiedad para poder votar. ¿Cuándo se vino la gran reforma de la igualdad política? Pues sí, ya podían votar, ahí surgió la dieta. Los parlamentarios ingleses no cobraban nada, eran ricos todos, no necesitaban cobrar, eran los ricos de ese país, punto. Cuando acceden los trabajadores, piden que los distritos sean iguales y que se pague al representante, porque cómo va a estar ahí todo el año en el Parlamento, ¿no? Y por eso es dieta, no es un sueldo, es el sostenimiento del legislador. Esa es la historia de la dieta. Y también de la participación popular en los parlamentos divididos en distritos. En los Estados Unidos la cosa se puso peor. Esta parte del sistema de 300 distritos uninominales es por su naturaleza desproporcional, deja fuera de la representación a una mayoría
se representa una parte que no es mayoritaria en la Cámara. Luego viene lo que equilibra, son los 200 pluris. Los 200 pluris equilibran, aunque nunca equilibraron realmente, ¿no? O sea, no por completo, era una ayudadita a un equilibrio que no llegó a ser tanto, pero bueno, ¿qué generó el sistema de 5 circunscripciones? Ahí los grupos internos de los partidos se ponían de acuerdo y entre ellos y se dividían las listas, en todos los partidos. Este es un problema que afectó, bueno, nosotros lo vimos en el PRD, algunos de ustedes estuvieron en ese partido, y ese era el problema de las listas, ¿no? Había 5 o 6 grupos, se ponían de acuerdo según su peso en la convención y ya se distribuían todas las listas. Algunos no podíamos entrar a las listas, teníamos que ir a ser de distrito, ¿no? Era más fácil. De todas maneras no era tan fácil, pero era mucho más sencillo porque no tenía uno que ser de un grupo, pues, para decirlo rápido. Esto también ocurrió en el PAN, sin duda en el PRI, para no hablar de otros partidos. Pero yo creo que a todo mundo le afectó eso. Son la representación burocrática. No son una representación popular. Ahora, sí eran necesarios, han sido necesarios, porque eso, frente al hecho de que hubiera solo 300 distritos uninominales, bueno, pues esto era algo que ha temperado mucho, pero no quiere decir que sea la única forma. Miren, Woldenberg, que fue consejero presidente del IFE, que por cierto fue puesto por el entonces presidente de la República, como el actual consejero presidente, fue impuesto por el que era presidente de la República. Eso que vienen a decir aquí, que la independencia del instituto, vamos a hablar de eso más tarde. No nos van a contar cuentos chinos a quienes hemos tenido la desgracia de acompañar en su historia a ese instituto, ¿no? Nunca fue la gran cosa y siempre fue un tremendo problema y lo sigue siendo. Ahora, el punto aquí es que Woldenberg, volviendo al asunto, no está de acuerdo con el sistema mixto con dominante mayoritaria. Nunca lo ha estado. Ha venido aquí a defenderlo, pero nunca ha estado de acuerdo. Claro, lo defiende frente a una propuesta de proporcionalidad pura, inmensamente superior a cualquier sistema de representación proporcional marginal, como es el que tenemos. Y entonces él es partidario del sistema alemán, directo. Es decir, la mitad uninominales, la mitad de representación proporcional. Aún ese sistema no resuelve el problema del todo. Resuelve el problema de la mitad, pero no de la otra mitad de la integración de las cámaras. Menos aún cuando tienen un umbral de participación tan alta en Alemania. En Alemania llegar a un partido al Reichstag no es una cosa tan sencilla, no es tan sencillo. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir para poder tener acceso con diputados. Ahora, claro, todo se cierra a 4 partidos, nada más, a 3.
de los cuales pues son dos los que tienen que poner de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es aquí la propuesta entonces? Desde el punto de vista de la representación política popular, el sistema más propicio para una mejor representación es el de la representación proporcional pura, que iguala a los electores. No hablemos de los partidos todavía, no hablemos de los candidatos todavía, hablemos de los electores y las electoras. Aquí la cuestión es lograr que cada votante tenga la misma fuerza y pueda estar representado en el Congreso. Ese es el punto medular, que el sistema actual pues no lo resuelve, ¿no? Lo que se está planteando es que un sistema de representación proporcional puro tome en cuenta también la estructura política de la República. ¿Cuál es esa? Nuestro país está integrado por 32 entidades. Por más que le demos vueltas y vueltas a este asunto, tendremos que llegar a esa conclusión, no solamente porque hay un Senado que nosotros proponemos que sea igualitario entre los estados, como es la idea original del Senado, sino porque desde el punto de vista político, los estados deben ser acogidos por la República en pie de igualdad. Como se trata de la representación popular, que es la Cámara, pues cada estado, de acuerdo con su población, tendrá el número de representantes que le corresponda y cada estado en el Senado tendrá el mismo número de representantes. Pero no elegidos en el Senado, como se hizo durante todo el tiempo, antes del senador de minoría, en el que ganaba pues, se llevaba los dos, ¿no? Sino manteniendo 3, pero sobre la base de representación proporcional. No necesariamente la mayoría puede tener 2, como es ahora. Puede tener 1 y otro partido el otro y otro partido el otro. Actualmente no es así. Actualmente el mayoritario se lleva 2 y la primera minoría se lleva 1, pero puede haber una tercera minoría casi tan grande como la primera que no se lleva nada. O sea, no se representan esos electores en el Senado. ¿Me entienden? Entonces, el sistema de representación proporcional puro sería que en cada estado se determinara, según su población, el número de diputados que se van a elegir ahí. Y en cada estado no, en cada estado igual. Y en ambos casos por representación proporcional, en ambas cámaras. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que cada partido va a presentar una lista. Vamos a suponer que en un estado, por su número de habitantes, va a haber 20 legisladores y legisladoras en total. Entonces, al votar, bueno, antes de explicar esto de votar, quiero decir que no solamente los partidos podrían participar, sino también los candidatos independientes que hoy no pueden participar en las listas de representación proporcional, lo tienen vedado. Entonces no pasa. Cada partido propone su lista. Un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, en fin, esas cosas no están planteándose modificar, porque pues, siempre fueron impulsadas por nosotros mismos, ¿no? O sea, no vamos a echarnos para atrás.
pero también listas de independientes. Un grupo de independientes puede presentar 1, 2, 3 candidatos. Si tiene suficientes votos, saldrá de esa lista un diputado. Ahora, ¿quién va a salir de esas listas? Lo que el partido decide, el orden que el partido ponga, no. Lo que deciden los electores. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo llego, voto por Morena, no me voy a arrepentir. Tengo que votar por un hombre y una mujer. La lista se va a integrar con las personas más votadas. El orden de la lista se va a integrar con las personas más votadas de cada una de las listas de los partidos o de los independientes. Entonces vamos a hacer el sistema de votación de primarias y el sistema de elección constitucional de representantes el mismo día, a la misma hora y en el mismo papel. ¿Ok? Y a ver si ya resolvemos ese problema, ¿no? ¿De quién ponen los candidatos dentro de los partidos? ¿No? Que si el grupo, que si que si el otro, que la maniobra, pues que la gente decida, ¿no? Pues la idea es que la gente decida. La idea de la representación son dos: que la gente decida y que cada voto tenga la misma fuerza política. Esa es la clave. El principio rector básico, el basamento, es el principio de la mayoría en la democracia, pero junto con la presencia de todos los demás, ¿no? Que no son mayoría, pero participan en la lucha política. Y pueden decir y hablar lo que quieran, cosa que ya cada día, a ver si no nos mandaron unos inspectores del INE, nos van a hacer aquí, a poner una multa, ¿no? Es que ya no sabemos qué se puede decir y quién lo puede decir y en dónde se puede decir. Ya se acabó eso, ya empezó a deteriorarse la libertad. No solamente de expresión, sino también de difusión de las ideas. No solo el artículo 6, sino el artículo 7, que es más importante, porque mucho más importante decir lo que alguien cree, se puede parar en una banca en el parque y decirlo, ¿no? Lo más importante pues es el artículo 7, es la difusión de las ideas. No hay restricción para eso. La única restricción es que la propaganda de los entes públicos, incluyendo también a los entes de las autoridades electorales, ¿no? Está prohibido usar recursos para hacerle propaganda a los miembros de esos órganos. La propaganda personalizada. Pero ahora, pues ya, quién sabe cómo se interpreta eso. Y todo lo bueno que fue el 134 ya se está convirtiendo en un instrumento para limitar la libertad de expresión y la libertad de difusión de las ideas. Esta es una cápsula que hice, me desvié, pero no me aguanté las ganas. ¿Qué es esto? Lo que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un sistema de representación proporcional, pura, en la que el elector interviene, decide el orden
en que se aplica en la lista donde él vota la representación proporcional. O sea, es una representación proporcional dentro de otra representación proporcional, votada al mismo tiempo, en la misma elección, en la misma urna, contadas en el instante y asignado en el proceso de asignación, que implica pues, los cómputos, ¿no? Esa es la idea. Entonces ellos dicen que nosotros queremos acabar con la representación proporcional, no sé cuántas cosas han dicho. A ver, no, al contrario, nosotros queremos instalar en México un sistema de representación proporcional. Y lo que acabo de decir se aplicaría igual para el Congreso de cada estado y de la Ciudad de México y para los ayuntamientos. Esta sería la fórmula. Una misma cosa para todo el país en los distintos órganos de representación. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, congresos locales, ayuntamientos del país. Tener una sola forma. En esta discusión, Andrés Manuel López Obrador propuso, más bien decidió, en el grupo que integramos para ver estas cosas, más bien que él integró. Es que un presidente tiene que ser presidente y responsable de las cosas que hace y no mandarles a alguien una cosa para que hable por él. Eso se llama hablar por la boca del ganso, ¿no? Bueno, pues eso no, pues mejor que él hable por su propia boca. Pues para eso un presidente tiene que hacer equipos, para eso un presidente tiene que oír, tiene que discutir. A ver, pero la idea de que las autoridades electorales sean elegidas por el pueblo, pues es una cosa que como ustedes la quieran analizar, es la cosa más antigua, pero también la más moderna. Fíjense lo que es la vida. A ver, los magistrados en la antigüedad eran elegidos por la ciudadanía. La ciudadanía que había. Yo sé que la ciudadanía era minoritaria desde el punto de vista humano, no todos eran ciudadanos, la mayoría eran esclavos. Pero de todas maneras, bueno, pues la democracia surgió de esa profunda desigualdad. Y eran los ciudadanos los que nombraban a los magistrados. Ya no hablemos de magistrados electorales, pues de todo, el magistrado se dedicaba a todo, administraba, hacía todo. Entonces, y eran elegidos. Hay países, como Estados Unidos, en la mayoría de sus estados, en donde no solamente se eligen a los jueces, sino también al Ministerio Público, bueno, al equivalente, al fiscal. No solo los inspectores de educación también, y otra clase de inspectores. Bueno, aquí han puesto el grito en el cielo cuando el presidente propone que los magistrados electorales y los consejeros electorales sean elegidos por el pueblo. Dios mío, el pueblo no puede elegir esas cosas, esos puestos. Entre menos elija mejor, ¿no? Ya porque es un problema terrible que tenga que elegir el pueblo, ¿no? Vino el presidente, el consejero presidente, y dijo que en el proyecto, dice que él no está en contra de ningún proyecto, pero habló en contra de nuestro proyecto. No se refirió al proyecto de ningún otro partido, ni del suyo propio, que es el bloque opositor. Tenemos un presidente del INE, que es un representante directo de la oposición. Directo. No es una cosa así difusa. Entonces, bueno, este es uno de los grandes problemas.
Pero ese es el siguiente punto. Vamos a ver, ¿por qué no puede el pueblo? Se dijo, antier, ¿cuándo fue la última vez? El día que vino. Que para la elección los candidatos iban a tener derecho, porque ya leyó el proyecto, a radio y televisión, a efecto de que puedan exponer ante la ciudadanía, no solo en redes sociales, sino también en los medios convencionales, tradicionales, concesionados, sus puntos de vista. Y dijo, ¿y quién va a pagar eso? Entonces el que tenga más dinero va a tener más propaganda. Bueno, no hay peor ignorante que el que renuncia a conocer, porque eso ya es supino, ¿no? El proyecto señala que es un derecho de los candidatos el uso de los tiempos de manera igualitaria en radio y televisión. No hay nada que aclarar, lo dice el texto, y estos inventan que no. Dice, y además, vamos a suponer, se dice, que el presidente de la República que va a proponer a la tercera parte de los candidatos, todos ellos sean los elegidos, el presidente pues va a elegir a los consejeros. No, el presidente no va a elegir a los consejeros, va a ser el pueblo. Lo que ha ocurrido antes es que el presidente ha elegido a los consejeros. Dos cosas se lo demuestro. Y digo, y siempre fueron por consenso esa elección. Mentira, otra mentira. Muchos recuerdan, como para la elección para el año 2000, que fue preparada del 2006, que fue meticulosamente preparada para realizar una defraudación monstruosa, del haya sido como haya sido. Empezaron imponiendo un consejo, dos partidos, el PRI y el PAN. La izquierda no fue a esa votación. No participó, votó en contra, punto. Yo era coordinador parlamentario. ¿Por qué razón? Porque no era un ponerse de acuerdo, era que cada quien tenía una cota y ponía. Y podía poner al peor y el otro no podía objetarlo, entonces no hay consenso. ¿Qué sistema de consenso es ese? Es un vulgar sistema de reparto. Y el presidente ponía al presidente del IFE. Y luego se repartían y teníamos un resultado pésimo, ¿no? Entonces, esa vez no hubo ningún consenso. Luego, la única vez en la cual hubo un procedimiento apegado a la legalidad, en la que no se admitieron cuotas, con todos los problemas y los desajustes que tuvo eso, tampoco los niego, fue el último de los 4 consejeros. Nunca se había hecho eso. Dicen que cuando salió la lista de los 4, el presidente de la República, por primera vez en la historia de este país, dijo, caray, no conozco a ninguno. Dicen eso. Me consta que lo dicen. Pues sí, es que, ¿cuándo se había visto semejante cosa? Miren, en el año 2021, fue la última elección federal, por primera vez en la historia,
El gobierno federal de México no compró votos ni dio dinero para comprar votos. Primera vez en la historia. La compra de votos siempre ha estado prohibida, pero solamente una vez se aplicó para el gobierno federal en la historia esa prohibición. ¿Ah? Entonces, y eso hay que repetirlo, yo lo repito mucho, ¿saben por qué? Porque eso no se comenta en la prensa y creo que la gente de la Cuarta T tampoco lo recalca. No estoy diciendo que ningún gobierno en el país no haya comprado votos. Bueno, pues acaban de comprar votos en varias elecciones locales de manera escandalosa. Porque los votos se compran desde el gobierno, con dinero público y con el aparato público que se mueve para hacer la compra de los votos. Y lo hemos sabido toda la vida y lo hemos combatido toda la vida. Ahora, ¿qué tiene de malo entonces que el Congreso proponga una tercera parte en sus dos cámaras, la mitad cada una de ellas? Tendrá que haber un acuerdo pluripartidista en las cámaras del Congreso, que los ministros de la Corte propongan otra tercera parte, el presidente, el Ejecutivo, son los tres poderes de la Unión. Y que la gente decida. Porque ahora lo que se hace es que todos estos proponen cosas, pero la gente nunca decide. ¿Están de acuerdo, no? Ese es el único problemita que tenemos. A estos poderes, sí, que ellos sean los que propongan, que ellos sean los que decidan. Todo muy bonito, ¿por qué? Porque ellos son la mera esencia del popular y ¿no? nacional. A ver, todo eso nuestros opositores han construido un edificio de designaciones parlamentarias o judiciales, o del Ejecutivo, o mixtas. Este propone, el otro, todos los poderes solos. Primera vez que se propone que los poderes no deciden, sino proponen, y la gente decide. Bueno, ¿por qué llegamos a esto? Porque ya intentamos todo y las cosas, la verdad que no están bien. A propósito de las autoridades, miren, lo que nosotros queremos son autoridades imparciales, que no reciban línea de ningún partido y de ningún grupo empresarial y de ningún gobernante y de nadie. Cuando una autoridad electoral, con la complicidad vergonzosa y vergonzante de los magistrados electorales, niegan a candidatos el derecho esencial, uno de los derechos esenciales de ciudadanía, tan importantes como la emisión del voto, que es el recibir el voto, de candidatos ya registrados, que cumplían con las cualidades que señala la Constitución, las constituciones locales respectivas y las leyes que rigen esos procesos. Cuando esa autoridad lo hace, es estar haciendo lo que intentaron con Andrés Manuel con el desafuero. Es querer eliminar candidatos para que otro partido tenga la vía libre, ¿no? Miren, al nivel en que lo ha hecho el actual Consejo General del Instituto, por la mínima diferencia de votos, pero no, de todas maneras, es responsabilidad pues, de la institución, ¿no? Yo nomás quiero que me digan cuándo en las décadas recientes
los órganos electorales se atrevieron a hacer esa canallada. Ni en los peores momentos, ¿saben por qué? Ni en los peores momentos nadie se atrevió a hacer eso. Porque los peores momentos son los actuales. Es la verdad. No nos engañemos. Ese es el problema. Bueno, pero con una arrogancia dicen que el INE ha garantizado la rectitud, que no haya fraudes. Miren, Nacho Mier me pidió que hablara yo de una miscelánea. Estoy hablando de una miscelánea, pero dentro de un tema, porque este tema da para hablar horas y días. Fíjense bien, porque no concreto porque no nos conviene. No nos conviene concretar, nos conviene ser amplios en la explicación. No quiero decir redundantes, amplios. En 2015 se llevaron a cabo los cómputos distritales. Contrataron a 50 expertos bien pagados para que el sistema de cómputo fuera vigilado por los amigos de los consejeros. Empezó el cómputo y a cierta hora del día tuvimos un problema. Al estar haciendo algunas consultas, nos dimos cuenta que ya el cómputo estaba por arriba del 100% de los votos emitidos. Y estos cuates que dicen que son la divina garza, pues no podían explicar qué es lo que había pasado. Entonces la prensa, pues nosotros les dijimos a la prensa lo que estaba ocurriendo, ¿no? La prensa fue ahí a tocarles la puerta. Salieron algunos, bueno, el secretario ejecutivo, porque tiene que dar él es el que tiene que dar la cara, y 2 o 3 consejeros. El consejero presidente no salió ni volvió a salir, ni habló nunca de este tema, para él eso no existió. Bueno, yo me acordaba, he visto sistemas que se caen, ¿no? Que los tumban más bien. Pero una cosa ya súper moderna, súper controlada. Cuando se inauguró el nuevo sistema de fiscalización, mandaron con unos españoles a hacer el software, ¿no? Eran varios. Hicieron contrato y todo anunciado. Bueno, la cosa fue que los contratistas no le entregaron nada al INE. Y el tiempo se vino encima. Pues no pudieron poner en marcha el nuevo sistema de fiscalización que estaba en la ley. Era una nueva ley que ya se va a acabar el dinero de origen ilícito utilizado en las elecciones. Pues sí, pero el sistema no pudo funcionar porque estos cuates pues, no saben organizar esas cosas. Es un problema de capacidad también, ¿no? Bueno, puedo poner de estos, no saben ustedes qué cantidad. Cualquiera se equivoca y en todos lados hay errores, pero cuando la autoridad dice que no se equivoca nunca, que no ha cometido ningún error y que es la divina garza envuelta en huevo, pues no puede, pues hay que decir las cosas, man. No podemos callar. Ahora, como este asunto no es nada personal, de veras se los digo, por lo menos de aquí para allá no es personal, nos valen, punto, no nos interesa, personalmente no. Es los problemas que se han creado,
la última reforma, los partidos se habían puesto de acuerdo en acabar con los organismos locales electorales y los tribunales electorales, porque los tribunales nunca resuelven en última instancia nada. Todo pasa al Tribunal Federal. Entonces, ¿para qué los queremos? Entonces, es una cosa muy sencilla, ¿no? Entonces dicen, el federalismo mexicano, pues sí, el federalismo mexicano. Antes le dieron en la torre a los poderes judiciales locales, haciéndolos no definitivos, ¿no? Pero esos fueron ellos. Ahora, nosotros no vamos a poder componer lo que ellos desarreglaron. Nos vamos por la cosa lógica y dejamos de que los gobiernos de los estados gasten dinero sin ninguna causa justa. ¿Me entienden? Ahora, ¿cuál es aquí la cuestión? Los soples. Los soples es una burocracia redundante, ¿no? No tienen la facultad de organizar la elección realmente. Es decir, de la capacitación y de el proceso para escoger a los de las casillas. Las casillas no son de los soples, las integra el INE. Si esa que es la función más importante, no la hacen el INE, las soples, ¿para qué queremos las soples? Porque aunque ya habían llegado a la conclusión de eliminar esos organismos electorales de los estados, el PRI se echó para atrás y así lo hizo saber el actual senador Osorio Chong. Digo, no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque los gobernadores no están de acuerdo. Quieren tener, pero hombre, si los gobernadores ya no nombran a los consejeros de los soples, los nombra el INE y los destituye el INE. Ya estamos al borde de la locura, ¿no? ¿Para qué queremos eso? Entonces, eso es lo que se llama una entelequia institucional. Vamos a seguir, no importa lo que gasten, no estamos hablando del gasto federal, estamos hablando del gasto de los estados. Los estados en algo que es una entelequia, no vale la pena, no vale la pena. Y vamos al asunto del financiamiento. A ver, nos tenemos que remitir otra vez al año 77. Fíjense, digo 97, no, 77. ¿Cuántos años han pasado? Miren, la reforma de Reyes Heroles fue, yo creo que una de las cosas más importantes de esa reforma fue que le dieron 15 minutos al mes a cada partido político, en radio y televisión, a nivel nacional, todas las estaciones. Eso como que refrescó la discusión política. Luego empezaron a bajar, a quitar, hasta que llegamos a los 30 segundos, ¿no? Los spots son ahora de ¿cuánto? 30 segundos. ¿Qué puedes decir en 30 segundos que no sea hacerle propaganda a un jabón, ¿no? O algo. Pues sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Esto es lo que hay que fortalecer. Estamos planteando que no puede haber mensajes menores de 1 minuto para que un partido alcance a comprometerse con algo
prometa sus cosas, diga o critique, o diga algo. Ahora, dicen que queremos disminuir el tiempo electoral en radio y televisión, sí, pero no para los partidos, sino para las autoridades. ¿Para qué queremos que el INE se haga propaganda? ¿Qué propaganda tiene que hacer? La función de educación política ya no la tiene el INE en la Constitución. Y sin embargo gasta dinero en disqueeducación política. Es increíble. La autoridad electoral no puede realizar la educación cívica, le llaman, que es una cosa que está a cargo de la escuela, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los partidos, de los órganos políticos del poder público y de las organizaciones privadas. La educación cívica es una cosa que debe estar por todos lados y con las versiones distintas de una sociedad realmente plural, que es la que existe en el país, y no darle a un órgano como es el Instituto Electoral la función a ellos solos, nada más. Entonces ya, y además han pervertido eso, ¿no? El primero que empezó con eso fue Voldemort, que hacía el símil del juego de fútbol y que van a meter el gol y que no sé cuánto y que ganaste y que ya, esas eran las elecciones. Y desde entonces han seguido haciendo símiles verdaderamente denigrantes. La lucha política es una cosa de lo que podemos reírnos, sí, pero esencialmente es una cuestión seria, porque lo que se está decidiendo es el poder. Es el futuro de un país cada vez, el futuro inmediato, en cada elección, o de un estado, o de un municipio. Entonces, y luego sale el tribunal haciendo también su propaganda, ¿no? Dice, aquí hay quien te defienda. A ver, ¿cuántos mexicanos han ido alguna vez en lo personal a un tribunal electoral? Si no es un registro civil, hombre. Bueno, es que eso es lo que queremos cortar. Y dejar todo lo que actualmente se usa para los partidos. Y el total pues va a reducirse, pero eso ya no es más que consecuencia de una acción política que es correcta, me parece. Bueno, vamos ahora a ver el financiamiento de los partidos. En aquella primera reforma, los partidos no recibían dinero y nadie pidió dinero, excepto la izquierda, pero no para el sostenimiento de los partidos, sino exclusivamente para las campañas, porque los panistas pues tenían y tienen amigos riquillos y el PRI pues tenía todo el dinero del gobierno, dinero, ¿no? Que desviaban. O sea, Pemex Gay es una cosa tradicional que siempre existió. Entonces, ya había pues un problema, ¿no? Porque la izquierda pues, cobraba con trabajos cuotas, ¿no? Y con muchos trabajos. Y entonces no tenía manera. Pero el gobierno dijo que no. Cuando se estableció el financiamiento en dinero para las campañas electorales, se estableció para los gastos ordinarios de los partidos, o sea, todo el año, cada mes, cheque para cada partido. Pues no parecía mal, ¿no? De entrada. El PAN se opuso, votó en contra, dijo que no.
y declaró que el dinero que le dieran lo utilizaría en gastos de infraestructura, exclusivamente. Y no lo utilizaría nunca en nóminas o gastos de operación, cosa que no hizo. Pero ahora está el PAN muy preocupado porque estamos proponiendo que no haya financiamiento ordinario y que los partidos empiecen a cobrar cuotas y que haya un régimen nuevo de control de esas cuotas para evitar que los ricos den más o que algo que está prohibido en el proyecto y que no está actualmente, que una misma persona pueda financiar a dos. Esto viene en el proyecto. Bueno, nuestros opositores nunca hablan de nada de lo que dice el proyecto, ¿no? Cuando se refieren al proyecto dicen puras mentiras, cosas que ni dice. Entonces, esto sí sería algo importante, porque el balance que tenemos como país es que el financiamiento ordinario generó unas estructuras burocráticas que si no le hicieron daño al país, sí le hicieron daño a todos los partidos. Y por esa vía pues, afectaron también la lucha política nacional. No hubo un solo partido que evitara hacer grupos de burócratas verdaderamente parasitarios. Y sufrió, y todos han sufrido eso, porque es la cosa más fácil del mundo, con ese tipo de financiamiento. Ese financiamiento, si no fuera del Estado, si no fuera de la sociedad, pues tendría otras características y por lo menos los partidos tendrán que darle cuenta a los donantes, ¿no? Y a los miembros, a los cotizantes. Pero no, nadie da cuenta de nada. Y hablando de cuentas, miren, dicen que estamos haciendo una propuesta que le va a dar en la torre a la estructura de control sobre el financiamiento de los partidos. Qué mentira tan gigantesca, de personas que tuvieron que ver con el encubrimiento de cosas tan trascendentales e importantes como el caso Monex. ¿Han oído ustedes hablar del caso Monex? Millones y millones de pesos metidos a una campaña de un candidato que antes había recibido millones y millones en especie de parte de la televisora más importante del país. Gratuitamente. Todo estaba pagado desde antes, con recursos del Estado de México y de otros gobiernos locales. Esa fue la verdad. ¿Y qué hizo el INE? Echarle tierra al asunto de Monex, y les comunico además algo que ni se sabe. Las mayores cantidades no las movieron con Monex, las movieron con Bancomer, y a Bancomer ni lo investigaron. Nadie investigó ni madre, pues para decirlo claro. No es que no, en esta discusión que ni es discusión, porque la oposición no discute, ustedes son las víctimas principales. Si a puro intercambio de insultos, pues ahí nos vamos, ¿no? A ver quién tiene más imaginación. Bueno, eso yo lo conozco porque así estaba la cosa en la pasada legislatura. Ahora lo que me dicen es que está un poquito peor. Bueno, tiene que estar peor para que empiece a estar mejor. Tenemos que resolver el problema del financiamiento y tenemos también que resolver el financiamiento del INE. Miren, la estructura electoral
que tenemos la federal. Sí, ya no estoy tomando en cuenta la de los estados, que cuesta un dineral, ¿no? Miles de millones. 7,500. 13,000. En total, con todo y los tribunales. Los tribunales. O sea, está a la altura del gasto federal del INE nada más, porque el tribunal también tiene lo suyo y nunca se cuenta el dinero de lo que gasta el tribunal. Pero miren, fíjense bien. El INE es el único instituto electoral o órgano electoral, organizador de elecciones, que tiene una estructura permanente en cada uno de los distritos. Es el único en el mundo. Nosotros tenemos 333 juntas ejecutivas, 300 distritales, 32 locales y una nacional. Defienden la existencia de esto, son estructuras que trabajan un año y dicen que trabajan 2 cada 3. Así es. Y todos nosotros conocemos lo que es la estructura electoral del país. Y eso lo hemos visto hasta el cansancio. ¿Qué caso tiene? Contestan así, contestan indirectamente, por el servicio profesional electoral, dicen ellos. Tenemos que tener profesionales en cada distrito electoral para organizar una elección que dicen que en realidad la organiza y la hace la gente, el pueblo. Bueno, y si la hace el pueblo, ¿para qué queremos a esos burócratas que ganan mucho? En el INE hay más de 300 personas que ganan más que el presidente, 400. Sí tenemos un problema de sueldos con ellos, porque la Constitución les impide ganar lo que ganan. Pero vamos a decir, no es por el dinero, no es por el dinero, es por el criterio, es por la idea de que no debemos tener burocracias doradas, es por la idea de que los servidores públicos, aún el de más alto nivel, debe tener un sueldo que no sea ofensivo para la realidad de nuestro pueblo. Estos son principios, no son situaciones circunstanciales. La reforma de sueldos la hizo la izquierda y hoy día es la izquierda la que sigue defendiéndola, porque se hizo en contra. La primera reforma constitucional del 134 fue congelada en la Cámara durante año y medio. La ley de remuneraciones fue congelada en la Cámara durante 6 o 7 años. La primera ley que se hizo en el año el célebre año, celebérrimo año, de 2018, ¿cuál fue la primera ley que se votó aquí en San Lázaro? La Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos. Era la nueva política de salarios de los servidores públicos. La sacamos de la congeladora, porque ya estaba congelada, pero ¿saben en qué momento estaba congelada? En la comisión, pero había ya una regla que por cierto no se ha usado más, nueva, que era entonces, que decía que cuando ya se había pasado determinado tiempo sin que se retirara o sin que se pidiera sucesivas prórrogas
Entonces, había y existe un procedimiento para pasarlo directamente al Pleno. Y lo primero que hicimos cuando llegamos nosotros, saquen esa y vamos a pasarla al Pleno. No, eso es imposible. ¿No? ¿Dónde está el dictamen? Pues el dictamen lo traes en la bolsa, tú te lo clavaste. Encima de ratero me estás acusando a mí de violar la ley. Pues sí, ese es el problema. Y salió. Ahí está, esa ley vigente. Perdón. Nunca. Por lo menos nunca lo ha hecho hasta hoy. ¿Cuál es aquí el problema de fondo? Los 14,000 de los estados, los 18,000 del INE, los 6,000 del tribunal, no dejan de ser un problema, pero ese no es el principal problema. Miren, parte de la corrupción es el despilfarro. Aunque nadie se robe el dinero, que generalmente cuando hay despilfarro se lo roban, pero hagamos abstracción de la robadera. El despilfarro es parte del funcionamiento de un Estado corrupto, porque no hay responsabilidad de protección de los intereses públicos. El mayor interés público suele ser el recurso público, porque es propiedad del pueblo, que va y se convierte en gasto público justamente. Entonces, el despilfarro es un elemento de la corrupción muy importante. Si estamos luchando por erosionar y desaparecer el Estado corrupto que heredamos, que viene en su fundación desde los años 50 y con la introducción del presupuesto de los gastos discrecionales, el ramo 23, que tenía otro número entonces, no solo era la partida secreta, era el cúmulo gigantesco de gastos discrecionales que decidía el presidente de la República. Y ahí era la capacidad del poder en su más alta expresión de repartir y repartir, repartir, repartir. Este síndrome de los fideicomisos, no sé qué, los tratos que van y vienen, es todo lo que llena una manera de gobernar utilizando estructuras de corrupción, que ese es el Estado corrupto. Corrupción hay en cualquier Estado, mucha, poca, esto, el otro, no. Pero no todos los estados son estados corruptos. Nosotros hemos tenido eso. Esa es probablemente la peor herencia que recibimos. Y lo que va a estar más difícil, porque las estructuras perviven. Ahora que yo tengo provisionalmente un trabajo nuevo para mí, pues resulta que llegué allá y pues no era tan nuevo. Yo me he pasado muchos años estudiando estas cosas, ¿no? De la corrupción y de cómo funcionan los sistemas, la gobernanza basada en sistemas corruptos, ¿no? La lucha contra el derroche, la irresponsabilidad, el gastar más de lo que se debiera, o poner el interés burocrático por encima de cualquier otra cosa, o convertir la burocracia en algo tan alejado de la base trabajadora del aparato del Estado, que fue lo que han hecho, lo que hicieron estas gentes.
Nos está llevando esfuerzo y tiempo lograr esto. Por eso empezamos con la ley de remuneraciones, servidores públicos. Yo les decía a mis compañeros, no, vámonos para adelante, no es que dicen que nos esperemos. Puta madre, ya nos esperamos ¿cuántos años? Era la gente de izquierda desde los años, de 1000 años hace, que luchaba por esas cosas. Era todo el discurso de Andrés. Andrés Manuel fue candidato 3 veces a la presidencia de la República. A gobernador 2, pero el país entero no lo oía tanto, ¿no? A gobernador 3, porque fue a gobernador aquí cuando se ganó. Entonces, insistiendo en eso, porque es uno de los grandes problemas. Para que nos vengan ahora a decir, no, pues nos vamos a seguir gastando todo lo que queramos. No es la cantidad, sino la calidad. Compañeras, compañeros, ya terminé dándole la razón o el planteamiento pero no tanto, poquito, a Nacho. Quiero decirle lo siguiente, estas legislaturas de la 4T tienen una trascendencia inmensamente mayor de lo que se aprecia. Esa trascendencia, desde luego, se va a ver, obviamente, poco a poco, con posterioridad. Pero porque son puntos de partida de cosas completamente nuevas, inaugurales. En el momento en que se hacen ciertas cosas inaugurales, dice, bueno, pues esto no es como ir a cortar un listón a cualquier cosa, no, es algo que continúa, que permanece. Es como andar inaugurando no cualquier cosa, sino, por ejemplo, hospitales, porque eso va a trascender enormemente. Y es lo mismo hacer, como está en la Constitución, un sistema de salud pública nuevo, que se tendrá que ir construyendo poco a poco. Eso es inaugural. Y hay 50 cosas inaugurales. Hacer una síntesis de esto es algo importante que esta legislatura, antes de terminar, debe hacer. Tiene que hacer, yo le propongo, Nacho, te propongo, que hagamos un compendio breve explicativo que tenga 2 versiones, la versión, digamos, un poco más académica o estadística y la versión de divulgación, de algo más breve, pero igualmente de punch, ¿no? Para poder hacer, incluso volver al papel. No, yo sé que las redes invaden todo, pero no es lo mismo esa comunicación que poder tener algo bien hecho y poder leerlo hoy, mañana, algún día, dárselo a alguien, guardarlo. Eso, todavía hay papel en circulación, pues aprovechémoslo, porque dentro de algunos años ya no vamos a usar papel. Entonces, para algunas cosas yo creo que sí, pero para esto no. Bueno, hay que hacer eso. La trascendencia de esto que se ha venido haciendo, que es inmensa, que es la mejor respuesta que podemos darle a los críticos que se regodean en los medios de comunicación formales y a los otros, que están todo el tiempo inventando cosas, atacando, combatiendo, sin argumentos. Hacerlo sin tomar en cuenta
lo que ellos dicen y hacen, sino yendo a la trascendencia esencial de esta obra de la Cuarta T. Yo creo que en nosotros mismos incorporar en nuestro lenguaje cotidiano y en nuestro actuar cotidiano todas esas cosas con la soltura que se requiere, ¿no? Porque estamos orgullosos de haber iniciado una gran transformación que apenas empieza, y en el terreno de la representación popular, de los órganos electorales, de los temas de financiamiento, de los temas de las condiciones de la lucha política, de la democratización, de la representación popular, que es el proyecto del presidente en esta materia, no es cosa menor. Nada más quiero decirles esto: pase lo que pase con este proyecto, primero nos vamos a seguir viendo las caras con los huelguistas eso de la moratoria, no nos han explicado cuánto va a durar, ¿verdad? Por eso yo digo que están en huelga. Pero bueno, no son trabajadores, no es un derecho estar en huelga. Los trabajadores sí ejercen su derecho cuando se van a la huelga, pero estos cuates no. Entonces yo digo que ellos se van a tener que encarar con estos cambios, tarde o temprano. Si en esto tienen éxito, no tendrán. Y si no, pase lo que pase, de todas maneras tenemos que ir a las leyes, ¿no? Con nuevos preceptos constitucionales. O sin nuevos preceptos constitucionales, tenemos que ir a las leyes. Ahora, nada más les advierto una cosa a nuestros opositores: en el plano constitucional tienen mejores condiciones, por los 2/3. Si ellos completan los 2/3, son más fuertes y más poderosos, porque en el plano de la mayoría simple, como le llaman, pues tienen menos posibilidades. No digo que no haya que oírlos y discutir, no estoy diciendo eso, pero desde el punto de vista de una negociación, pues tienen menos posibilidades. Y yo me pregunto, ¿acaso estamos frente a una oposición tan enceguecida que ni siquiera se da cuenta de eso? ¿Que ni siquiera puede actuar en su beneficio? Sino que hace todo para su maleficio. Pues allá ellos. Nosotros sigamos adelante, compañeros. Muchas gracias a don Pablo Gómez Álvarez. Para moderar la sesión de preguntas y respuestas.